¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Julio y en este video te voy a hacer unas recomendaciones literarias y unas recomendaciones de libros de cine. Quédate con nosotros. Bueno, pues ya encontramos nuestra primera joya, nuestra primera recomendación, este libro que se llama Historia del Cine Mundial de George Sadoul. Y bueno, es un libro verdaderamente fundamental para todos aquellos que nos gusta la cinematografía. Es un libro clásico que se estudia en todas las escuelas de cine. George Sadoul se dio a la tarea nada más y nada menos que contar la historia del cine mundial, es decir, desde sus orígenes, desde el fenómeno del cinematógrafo, como una invención, una continuidad de la fotografía o de la imagen en movimiento. Entonces es una joya tenerlo. Este libro pues yo lo conseguí muy barato gracias a un amigo que se dedica a la venta de libros y me lo consiguió muy barato. Creo que ya no se consigue tanto esta edición del siglo XXI editores. A mí me costó trabajo pues conseguirlo, pero afortunadamente tuve mucha suerte y me lo consiguieron, lo repararon. Si ustedes ven aquí el lomo del libro, está reparado pero muy completo, en muy buen estado, y bueno, es una joya de las que aprecio mucho en mi biblioteca personal. Uno de los libros que he encontrado es este de Lajos Egri, El arte de la escritura dramática, fundamentos de la interpretación creativa de las motivaciones humanas. Este es un libro muy bueno que yo recomiendo profundamente a todos aquellos que nos acercamos a la escritura, tanto de guiones como de literatura, que nos muestra con los ejemplos de los clásicos de Shakespeare y de otras obras literarias, la naturaleza de la condición humana y la naturaleza del conflicto para escribir historias dramáticas, historias de ficción. Y este libro es muy bueno porque te da los fundamentos de las motivaciones humanas para crear personajes. Uno de los elementos que recuerdo que me ayudan mucho a mí a la hora de construir personajes es hacer fichas bibliográficas de nuestro personaje, que tanto nosotros conocemos a nuestro personaje, y para ello Lajos Egri te sugiere pues las tres dimensiones, que es la sociológica, la psicológica y la fisiológica, en los cuales pues un personaje tiene que tener este mundo, tiene que tener sus antecedentes, sus motivaciones y lo que justifica, digamos, sus acciones a la hora, ya sea para un guión cinematográfico o una historia literaria. Entonces este es uno de los libros que yo recomiendo mucho y que me han ayudado también mucho a mí en la escritura de ficción. Bien, pues otra de las joyas que acabo de encontrar aquí en este librero personal es Espartaco de Howard Fast, una novela de las clásicas, una ejemplar de las novelas históricas, de las que más me han impactado y de las que más me siento pues acercado a este tipo de novela. Howard Fast fue un escritor estadounidense marxista de izquierda. Fue muy censurado en su tiempo por estas ideas, pero entre sus novelas más destacables pues está Espartaco, que cuenta la historia precisamente del personaje histórico que lideró una rebelión de esclavos en contra del Imperio Romano, y que bueno, esta historia también fue llevada a la pantalla grande precisamente con el nombre de Espartaco, y fue precisamente quien concluyó esta película Stanley Kubrick, una película muy buena también, y que bueno, pues narra esta vicisitud, esta odisea que tienen los esclavos por la rebelión que hacen contra el Imperio Romano. Es uno de los libros que más me ha marcado, que más me ha influenciado y que por supuesto lo tengo aquí como una joya. Otra de las recomendaciones que quisiera hacerles es esta de Dalton Trumbo, Johnny empuñó su fusil, uno de los libros que más me ha impactado. Cuenta la historia de la Primera Guerra Mundial y de un soldado estadounidense que queda atrapado en las trincheras, en donde después de una explosión y después de haber llegado con vida a un hospital, vuelve a la conciencia, pero se queda sin sus extremidades, brazos y piernas, las perdió en combate. Una de las historias que más me han impactado
por el sentido de lo que vive un soldado en una guerra. Mucho se habla de las aventuras de los soldados, del heroísmo y bueno, de lo que conlleva una guerra, pero poco se habla de la gente que queda sin una extremidad a causa de, de las explosiones o de un accidente en la guerra. Johnny empuñó su fusil, fue llevado también a la pantalla grande. Dalton Trumbo fue uno de los guionistas más exitosos y prolíferos de Hollywood, marxista, militante del Partido Comunista de los Estados Unidos, censurado obviamente por sus historias. De trabajo de ordenar todos los libros aquí en la biblioteca personal y me encontré otra de estas joyas que, bueno, verdaderamente se los tengo que presumir. La verdad es el libro Argumento y montaje, bases de un film de Slobodan Pudovkin, y la verdad este libro es una joya. Un buen amigo también me lo consiguió, es una edición de Buenos Aires y creo que este libro ya no se consigue, pero tiene un valor muy grande. Este libro es de los primeros trabajos en los cuales se describe de manera teórica lo que diferencia al cine de otras artes, es decir, Pudovkin, uno de los grandes teóricos y cineastas soviéticos de principios del siglo XX, bueno, junto con Sergei Eisenstein, pues van a ser los primeros teóricos, digamos, del cine como arte, donde el cine mismo se explica como lo que es algo, un arte diferente al teatro, diferente a la literatura. Pudovkin hizo algunas de las películas también más representativas del cine soviético, entre ellas está La madre de Gorky, del famoso escritor Gorky, y bueno, como teórico y como cineasta fue uno de los grandes influyentes del cine soviético y por supuesto de todo el mundo. Alumno de Kuleshov, otro de los grandes teóricos del montaje, y bueno, es un libro que la verdad vale mucho la pena, hay que estudiarlo. Y bueno, pues con eso les dejo y un poco también de cómo quedó esta biblioteca personalizada. Y bueno, solo me resta decirles que se suscriban al canal, que estén al pendiente del contenido que estaré compartiéndoles. Próximamente estaré haciendo algunas reseñas de varios libros que a mí me han influido, de algunas influencias tanto literarias como cinematográficas. Y bueno, pues estaremos ahí compartiendo con ustedes todo algún material. Si tienen algún comentario, no se olviden de expresarlo ahí en el área de comentarios, alguna sugerencia, pues soy oídos abiertos. Y bueno, es todo lo que tengo que decir. Nos vemos pronto. Suerte.